Ok, muy buenos días a todos. Eh, Nuevamente queremos darle la bienvenida a nuestro webinar sobre el reporte de la calidad de la cosecha de las clases de trigo Hard Red Winter y Soft Red Winter en este año 2025. Quiero partir este webinar agradeciendo a todo mi equipo en US with Santiago por todo su trabajo y soporte para hacer posible este webinar. También agradecer a nuestros presentadores el día de hoy, la señora Wendy Osborne, directora de Market Development de Ohio Corn and Wheat Growers Association, y al señor Aaron Harris, vicepresidente, vice president de Research and Operations del Kansas Wheat Commission. Quería comentarles, adicionalmente también agradecer a nuestros intérpretes que nos acompañan hoy día, a las personas que quieran escuchar la traducción al español. Les sugerimos que entren al canal español. Esto está en la parte inferior, hay 3 puntitos y ahí hay que entrar al canal de español. Lo mismo para nuestros amigos desde Brasil que quieran escuchar la presentación en portugués, por favor ícone de ingresar al interpretação canal de e portugués. selecionem o seu idioma de preferência, inglês, português ou Antes de espanhol. empezar, quería hacer una We start, recapitulación. I Estaba would like revisando to recap un poco los números regionales de Sudamérica en These are the términos de South importación de America trigo regional y numbers in terms recordándome of de wheat cuando nace esta imports. idea de And hacer when un seminario en el mes de julio the idea of o a principios de creating a agosto, seminar in the month of July or in básicamente the beginning of August, tiene referencia well, con que el basically, this is 65% because del trigo 65% of the wheat exportado desde los that Estados is Unidos a exported Sudamérica from the United States towards South America, el trigo es exportado entre los meses de mayo y and septiembre. it's exported between the months Por of otro May and lado, September. Now, on comentarles the other side, I brevemente would like to que briefly Estados comment Unidos that the representa United cerca del States accounts 15% de las for importaciones 15% regionales of en regional imports Sudamérica. Esto es in South incluyendo America. Brasil. This is, I'm including Y here si Brazil as well. excluimos Brasil, And if we would exclude digamos, Brazil, en el análisis, when we Estados Unidos analyze this, representa the el US 22% del represents total de las 22% importaciones de of the trigo del total mercado wheat sudamericano. imports in the South American market. Estamos muy contentos We al are very analizar las happy cifras y vemos in que en seeing el these año figures, and 2024 we've noticed that in nuestras ventas al mercado 2024, our sudamericano sales aumentaron en un toward the South 40% American market comparado increased con el 2023. 40% Y vis-a-vis si hacemos un 2023. análisis del And if promedio de we los últimos analyze 5 the años, average of the past five igual el years, aumento fue the de un increase has 9%. also been 9%. Analizando las cifras de Now, when enero a we junio analyze the del figures año between 2025, January and June vemos of que desde el mercado de 2025, los we Estados can see Unidos that se han from the embarcado US más de un market, millón de toneladas over 1 million tons have been shipped a Sudamérica, towards South America. 1.025.000 toneladas para ser exactos, lo que 1,025,000 tons to be representa exact. un This 33% accounts de for incremento 33% increase comparado when we con el compare mismo it periodo to the del same año period 2024. Es of the decir, year de 2024. enero This a is julio. between January and Para el June. caso de los trigos de invierno, Now, when we talk about when we entre see el soft red winter winter wheat y el hard red between winter, soft red winter and hard red winter, llegan a representar casi el they 60 account al almost 60, 65% de las 65% exportaciones of the de trigo de exports los Estados Unidos a la región. of Es wheat por eso que from the consideramos muy US to South importante America. This is que why los it's compradores very regionales puedan important for tener regional información relevante de purchasers to primera have fuente relevant y qué mejor hoy día information. And que what better el way of señor Aaron receiving this Harris y la señora information Wendy Osborne than having nos Aaron actualicen Harris and referente a la Wendy calidad Osborne so they de can ambas update us clases. regarding the quality of Sin both más classes. preámbulos, So, with no agradeciéndoles further nuevamente ado, su presencia, we would like to quiero thank you for compartir participating. I would like pantalla to con la señora Wendy I Osborne, would like Mrs. Wendy Osborne Director to de share Market her Development de Ohio Corn screen and Wheat from Growers Association. Director of Market Please, Development of Wendy, Ohio Corn and Wheat go Association. ahead. Wendy, you have the floor.
Can you see my screen okay? Yes. Perfect. Perfect. Thank Buen- you. Buenos dias. I am Wendy Osborne, Director of Market Development for Ohio Corn and Wheat. de And I'll be desenvolvimento de providing you an mercado update da on Ohio Corn and Wheat 2025 e vou lhes soft red atualizar winter. sobre o trigo Soft Red Winter para 2000. So as we think of soft red Bueno, winter cuando wheat, it's uno important to note piensa that this en is el trigo a soft red softer, winter, type of wheat podemos that's decir que es easily milled. un It's trigo typically lower más in protein, blando, and it es más makes it bajo ideal en for proteína y cookies, es ideal crackers, para cakes, galletas, empanadas, tortas, all of those baked empanadas, goods. It's really an todas, ideal todos los wheat productos de for baking pastelería es purposes. And un so we trigo appreciate muy all the bueno para business la and pastelería. we know that South Y America is really sabemos an que important buyer of Sudamérica soft red es winter un wheat. gran comprador del It's trigo also soft a red good wheat winter. for blending También es as bueno well. para mezclarlo. As we look at where Y soft red winter cuando wheat vemos la production lies, producción we'll de cover soft where red winter, y Erin va a other classes of abordar wheat are produced, but for en soft dónde se red winter producen wheat, las it's otras really clases produced de in the trigo. El soft central red and winter eastern se part of the produce en la United States. parte So all these central y states en that el are este de highlighted Estados in Unidos, green Osto. are soft Estos red winter wheat estados production destacados en states. verde son Here producciones in de Ohio, trigo we are soft one red of the winter. largest En buyers Ohio of somos uno soft de los red winter principales wheat. compradores del trigo soft And we red have winter. really great Y export channels tenemos for excelentes the eastern canales de United States. So exportación para el often este de soft red Estados winter wheat Unidos. Muy a is menudo shipped el off to Great trigo soft Lakes, red winter se manda or a off los the East grandes Coast, lagos or at o a la the costa del Gulf in the este port of o New también a Orleans. la Here in parte del Ohio, Golfo de we México, have that New northern Orleans. En access Ohio tenemos to ese the acceso al Great Lakes, norte para where los we can grandes rail it lagos, o to también the podemos East mandarlo Coast, por or we ferrocarril can send it on a a la barge costa down the este, o Mississippi River podemos and mandarlo export por it el to the port río of New Orleans. We Mississippi have a y lot exportarlo of por el puerto options de New for Orleans. Tenemos transportation buenas and getting opciones de our transporte soft red winter para wheat exported. poder exportar nuestro trigo soft red winter. As we look Bueno, through cuando production analizamos numbers la and look producción y back las to where we were in cifras y vemos 2020 la through to where situación we de are 2020 y en dónde this year, estamos este I think año, most remember that creo que la mayoría 2023 crop recuerda that we que la saw really cosecha de high acreage 2023 and high yields había being produced grandes here in the rendimientos United y States. grandes That was superficies en predominantly Estados because Unidos. Eso se dio we got news out predominantemente of either Ukraine, Russia, and we thought that was porque, meeting bueno, some challenges for pensamos getting que Rusia y wheat Ucrania exported estaban enfrentando from those areas. desafíos en And so todas we las saw an increase in exportaciones prices y in the aquí United vimos un States. aumento de los We also precios had en the drought Estados out west Unidos. También that tuvimos was, una sequía and so we knew en we el needed to oeste y grow por lo a larger tanto supply of soft red tuvimos winter que wheat tener here in the más United States to suministros fill in de some of soft those red winter gaps. para So realmente those higher llenar esas prices brechas. led Esos to precios more más farmers here in altos Ohio and through se the eastern part of the afectaron United a los States growing more agricultores soft en red winter Ohio y wheat. We por had eso a huge había más supply that trigo year. soft red winter y hubo We've un now gran returned suministro the este last couple año. years to more Ahora, normal los levels últimos of años production. estamos en los And niveles so más really normales de slight producciones. changes in Sería our supply ligeros this year cambios en comparatively el last year. So we suministro really este have a año en stable comparación al año supply pasado. of soft Tenemos un red winter wheat, suministro seeing estable really good de yields soft and red winter con strong buenos acreage. And rendimientos y soft red winter bastante wheat y is una one of buena those superficie plantada. the wheat Y class el here trigo in the soft United red States is really winter affordable and a really que es competitively priced asequible con un wheat that precio makes it muy ideal for competitivo y por lo exports. tanto es ideal para la exportación. The one thing as we reflect back Algo on the cuando last 10 pensamos years en los that últimos we've 10 seen is an años y lo increase que hemos in visto yields of es soft un red winter aumento wheat. And de there's a few rendimientos reasons de for trigo that. soft red winter por One, algunos we've seen motivos. a Uno, good hemos visto technology, a good amount of una varieties variedad of wheat de that variedades have de been trigos y produced. And so tecnologías that's que been se han really good. producido. Farmers are learning Y more and también los also implementing agricultores better están management aprendiendo tools, más y tienen management mejores practices on herramientas their de farm and gestión, getting mejores better at prácticas de growing gestión en wheat. las And then we've propiedades seen y pretty ideal mejorando wheat la weather cosecha. Y conditions the también last las few years. And I'll condiciones get into a little climáticas bit han more sido what that buenas looks en like los for últimos años. 2025. Voy a But that's comentar lo all que va a resulting suceder en in higher yields, 2025. which is
Y good todo eso because we're resulta now en able to buenos rendimientos produce porque eso es bueno higher y ahora yields podemos producir and higher mejores production numbers rendimientos on y less acres of land. producciones, So if we can grow mejor more wheat producción con menos and utilizing less superficie. acres, that's good Podemos, for the environment, good for podemos tener sustainability. más Also, I know I trigo get a con lot of menos questions superficie, que es bueno about para el ambiente y la farmers sostenibilidad. in También me the United preguntan sobre States. los We know that they agricultores do en los grow Estados corn and Unidos. soybeans, Ellos and is también that plantan soja y competition that maíz. challenge? ¿Y Most será que es farmers un here desafío, have una found that competencia? wheat Claro, la is a mayoría really de good los crop agricultores se han dado rotation, cuenta que and es una so buena rotación de typically wheat is cultivo grown and then the y average primero se harvest planta here in July. y la cosecha Most se da en farmers julio. Bueno, will la plant then mayoría soybeans, de los and we find agricultores that van there's a higher yield that helps plantar with higher yields, soja helps with y eso um, ayuda al soil suelo, quality. la So it's a calidad del really good suelo. crop Por lo rotation, and so tanto, I es feel una like buena we are rotación at de a point, as cultivo. long as we have Creo que pretty stable prices, that we'll see siempre farmers y continuing to cuando plant wheat tengamos and precios getting the buenos, benefits bueno, on los many avenues. agricultores van a continuar plantando el trigo con So as muchos we look beneficios en into the diferentes áreas. 2020 Ahora, crop cuando year, analizamos la for cosecha de softred wheat, 2020, typically planting happens between 25, September bueno, to la siembra November. se da So entre in the septiembre y fall, the noviembre. En el corn and otoño, soybeans are taken off the fields, el and then maíz wheat is y la soja es planted. This cosechada y past después se year was planta very el trigo. favorable Este because último año we fue un had a año muy drier favorable fall porque tuvimos here un in the otoño más Midwest and seco eastern part of the United States. en el So este y en el farmers centro got the oeste. corn and Por soybeans eso off los the farms and were able to Los, plant a tan softred pronto winter wheat los pretty timely. agricultores The year cosecharon prior, el that was kind maíz, of a pudieron challenge because we plantar had el trigo. a wetter Fue un harvest and it was more delayed. desafío But this year made porque it hubo un really problema ideal con el for clima, pero este planting the año ha sido softred winter muy wheat. bueno para plantar Typically, soft red harvest winter. Bueno, starts from la late cosecha May and empieza a runs finales into de early mayo July. y It hasta el starts principio de in julio Texas and the y southern part of empieza the en United States, Texas y and en el then sur moves de all los the way up Estados Unidos y se to desplaza Michigan, where Michigan hasta is el usually estado de finishing that Michigan. second week Michigan of culmina July. So durante la harvest is segunda semana completed de julio. for the La United States for cosecha se soft red winter wheat, completa en los Estados and Unidos en it's soft been a pretty red ideal winter wheat y ha harvest. sido una cosecha de As trigo far as bastante growing ideal. conditions, we Ahora, saw con growing relación conditions de condiciones de pretty crecimiento, similar bueno, to where han we sido were muy last year, but parecidos I a lo will que talk vimos about el one año main pasado, difference pero was voy a hablar the de moisture la that we got gran in diferencia June. fue So la through the humedad en winter, junio. we had a pretty A lo mild largo del winter, invierno tuvimos un and we had invierno plentiful bastante moisture through suave the y winter tuvimos and spring, bastante so that humedad we durante saw el yields and the invierno y la supply primavera. El being very stable, suministro y and los that was really rendimientos good fueron growing estables conditions. y las What we condiciones de typically like crecimiento to fueron see is buenos. that in Lo que nos June that we gusta kind of ver es que en back off in getting junio, some of those moisture levels, cuando so that vemos the wheat, los when it's niveles maturing, is a little de bit drier and humedad leading to harvest. y We had ahí a el little bit trigo se more seca rain than we próximo a la would like cosecha. in the early part of June, Ahora, a principios de which led to junio, a little bit of some lower tuvimos numbers un, on a few things that I'll share on the tuvimos wheat una data. caída en But números, overall, we pero en were general glad that during harvest in vimos late que June, early durante July, la that we saw some cosecha drier weather al fin patterns, de and junio so y that made principios de julio harvest vimos relatively smooth clima and we más saw seco, por lo the wheat tanto la quality cosecha bounce back and ended up better than what we maybe anticipated in early June. So as far as the crop quality, Ahora, con the relación a la data that's calidad de being la cosecha, collected, you aquí can pueden ver los see the diferentes datos, 2025 pueden ver numbers relative las to where we were cifras in de 2024, 2025 en and then comparación a the 2020 or then 2024 the 5-year y average. después la media o el promedio de So los últimos protein 5 levels, años, again, niveles were proteicos lower than we were fueron más last year, but bajos que en still los Estados better Unidos, than our 5-year average. que And el año ideal pasado. for Y, protein levels for soft red winter y wheat también, are 9%. y So aquí son relatively 9%. pretty good. Como We pueden ver, did see volume relativamente numbers buenos. Vimos slightly una caída lower en this números year, and again that este was mainly año due y to eso that se extra dio moisture we got in debido June. a la humedad Same with adicional que test vimos en weight. junio. Again, we're slightly También lower vimos than we were también last year in el our peso, 5-year average. que But fue más bajo, que fue el peso por again, not a hectolitro, lot of que fue changes más bajo en la from media de years los past. We'll últimos see some 5 just años. Aquí slight vamos a ver, por changes ejemplo, unos for cambios that ligeros on the wheat data.
en los datos So as far as sobre soft los red winter trigos wheat con recap, relación a la recuperación the de lower trigo protein soft is red ideal for winter. softer El cooking for these contenido cakes proteico and más baked bajo es goods. bueno para la We're still textura pretty de competitively priced, tortas, especially galletas, productos de this compared panadería. with El other precio es classes of wheat bastante in the United competitivo cuando lo States. comparamos a We otras have clases de seen trigo en los public Estados transportation Unidos. Hemos visto has been también pretty que el smooth off the Gulf and Great transporte ha Lakes and East sido Coast. bastante We've had adecuado del plentiful Golfo, los rains from grandes Few River. lagos I know de in la years costa past we had este. some Hemos challenges with tenido getting lluvias en shipments, but that Mississippi seems to be y resolved and tuvimos everything algunos seems to desafíos con los have been despachos, pero smoother eso this se ha year than in years resuelto. Por lo past. tanto, la And situación we're seeing ahora ha a sido good más steady ideal que en el supply pasado. Y and también increased vemos yields, un not only for Ohio suministro farmers, but for all bastante those other states that estable, are growing no soft red solo winter Ohio, wheat. pero para todos los I look estados forward to your que questions at cultivan the end of soft the red winter. presentation, Espero but sus also here is preguntas my al final de contact la information presentación. Aquí tienen mi along with información de our contacto, information on our también social con media también sites. toda la información en nuestros With medios that, I will sociales. pass it Y over con eso to le Aaron. concedo la palabra a Aaron. Okay. Muy bueno. Muchas gracias, Wendy. Las preguntas las estaremos tocando al final de la presentación de Aaron y resolveremos ambas consultas, las referentes al soft red winter y al hard red winter. Mr. Harris, all yours. Okay. Thank you, Miguel. Bueno, muchas gracias, Miguel. You can see the screen okay? Creo que pueden ver la pantalla Alright. claramente. Well, Muy good morning, bien. everyone. Muy It is buenos días good a to be here with you todos. this Es morning to give you an excelente update on the estar hard con red ustedes winter hoy wheat por crop la in the United mañana States para darles la for 2025. actualización It's nice to del see you trigo all. I see Hard some Red familiar Winter en names in the attendee list. 2025 en los Estados I'm glad you Unidos. could Qué join us bueno que today estoy for this viendo nombres information. conocidos This map en here from the U.S. Wheat aquí. Association score shows Tienen the el different mapa de classes of wheat US Wheat Associates, muestra las across the diferentes United clases de States. trigo que tenemos en los And the Estados hard red winter Unidos. wheat Y being Hard grown Red almost Winter, exclusively in the que central se part of the United crece States. prácticamente Harvest starts exclusivamente in en la parte the central southern en los part of the Estados United States Unidos. in Eso Texas, inicia en Texas, que moving es el sur, northward through y se Oklahoma, desplaza hasta el Kansas, norte, Nebraska, and South Oklahoma, Dakota. Kansas, Nebraska And y currently the South harvest is Dakota. taking Y la place right cosecha now in se está Montana dando for ahora en the hard red Montana, winter wheat crop en will donde finish la its cosecha de harvest soon. trigo Hard Red Winter culminará su So, cosecha muy Kansas Wheat brevemente. Commission, much like Bueno, la Ohio, is Comisión one de of Trigo de Kansas, 17 como en wheat Ohio, commissions es that una are de las members of the U.S. Wheat 17 Associates. comisiones Our de farmers are happy trigo to que invest their son money with the U.S. miembros Wheat de los Associates asociados de to trigo provide de you Estados information through Unidos, y seminars like queremos dar this. información a través de Of course, crop seminarios como quality, este. crop quality meetings Hablamos that will take sobre, place in tenemos November, también reuniones but de we also calidad de use la the checkoff cosecha en dollars nombre, that our pero farmers pay también for vemos research cuánto and los development. agricultores pagan In también Kansas por specifically, we have the desarrollo e Kansas Wheat investigación en Innovation Center. Kansas. I Tenemos know el some Centro of de you have had the Innovación chance to Kansas visit the Wheat, Innovation y Center. sé que algunos han tenido la This is a wheat oportunidad de research visitar facility el here in Centro de Manhattan, Innovación. Kansas, Es una where we instalación de do research on investigación wheat en Manhattan, varieties, Kansas, en donde always investigamos trying to las improve diferentes the variedades de trigo, quality of the siempre hard red tratando winter de wheat that we grow aumentar here in la the central calidad United del States trigo for Hard Red customers Winter like you, que and plantamos en hopefully el you have a centro de chance los to Estados come to Unidos Manhattan para and clientes como visit us ustedes. sometime. Espero que puedan visitarnos un día aquí en Manhattan. So this is an overall Bueno, perspective aquí of tienen la all winter perspectiva wheat general de for the todo el United winter States. wheat de los Just to Estados add Unidos, on el to what trigo de Wendy invierno, was talking about, añadiendo a los comentarios de Wendy hoy. production Bueno, la in the United producción en los States. Estados As you can Unidos, see, como the pueden blue ver aquí en section azul, to the right here, aquí a la not much derecha, change no ha from cambiado mucho 2024 desde el año down a little bit. 2024. We Ha had decaído un fewer poco. Hemos planted and tenido harvested acres, menos acres plantados particularly y here in cosechados, Kansas and principalmente en el estado Oklahoma, de Kansas, but our en yields were Oklahoma, increased from last year. pero el rendimiento So ha in aumentado cuando lo Kansas, for comparamos al example, año pasado. En even though we Kansas, had por fewer ejemplo, acres, aunque our tuvimos production menos ended up superficie being plantada, la higher than it producción fue was más last alta year. que la producción del año pasado.
Y aquí, esta es la tendencia que nos gusta ver en términos de rendimiento para trigo de invierno. Aquí esto va hasta el año 1996 hasta la actualidad y pueden ver que hemos hecho un buen trabajo a la hora de aumentar nuestros rendimientos en los Estados Unidos y eso se debe a la buena genética del trigo, pero también se debe a buenas prácticas de gestiones sostenibles practicados por los agricultores que saben cómo manejar estas cosechas con programas de fertilidad actuales y aumentan nuestro rendimiento así. Bueno, este mapa también nos muestra los diferentes cambios en superficies plantadas de trigo de invierno del año pasado hasta la fecha. Lo que está en rojo es la disminución de superficie plantada y azul el aumento de superficie plantada. Y ahora el número inferior es el porcentaje de cambio vis a vis el año pasado y en Soft Red Winter está un poco mezclado. Ohio estuvo un poco más alto. Aquí en Red Winter, en Hard Red Winter, el trigo Hard Red Winter, las cifras también cayeron un poco en términos de superficies cosechadas. Cuando vemos el rendimiento, hemos visto un aumento significativo en algunos años, principalmente en las planicies del sur. El rendimiento de Kansas fue 50 bushels por acre, fue un aumento de 16% en comparación al año pasado. Las planicies del norte bueno, proyectan una cosecha un poco inferior, pero en general tenemos muchos bushels de trigo disponibles en los Estados Unidos. Y la producción de trigo de invierno, aquí pueden ver la tendencia, la proyección de nuestro Departamento de Agricultura sería un 1,35 mil millones de bushels de trigo, que sería 37 millones de toneladas métricas de producción de trigo de invierno. Y aquí también tienen ver los datos de calidad para el trigo Hard Red Winter. Cuando les mostramos los datos de calidad para Soft Red Winter, aquí pueden ver una comparación. Aquí pueden ver la parte inferior que sería el promedio de 5 años y por arriba en 2024, o sea, sería el último año. Y aquí pueden ver que estamos viendo una cosecha muy parecida a la del año pasado en términos de humedad, contenido proteico. El proteico está 12% en Hard Red Winter. El promedio es un poco más alto porque son muchos años de sequía que hemos tenido en ese promedio de 5 años. Y las sequías aumentan el contenido proteico. Bueno, análisis tenemos también el peso de grano 13.6. Bueno, la mayoría de esas cosechas también tenemos los diferentes grados. Y eso se da porque el peso por hectolitro es el año pasado 61.4, 80.7 kilos y hoy estamos un poco por debajo. El peso por hectolitro es un resultado de cambios en el clima y también algunas enfermedades que vimos en la cosecha en los Estados Unidos, pero tuvimos una cosecha bastante limpia, no tuvimos muchos granos dañados y encogidos, como podemos ver, una cosecha bastante buena con la calidad esperada para el trigo Hard Red Winter que proviene de los Estados Unidos. Aquí también tienen mapas que nos muestran los factores de calidad. Tenemos una organización que se llama Plains Grains Incorporated que hace las muestras de las cosechas para los asociados US Wheat y esto es lo que es relatado en en el informe de la calidad de la cosecha que será publicado en octubre y noviembre. Aquí pueden ver peso por hectolitro. Aquí pueden ver que el peso por hectolitro a lo largo de Oklahoma, Texas,
de Kansas, el peso por hectolitro era más bajo en el centro de Kansas y Oklahoma porque tuvimos lluvias durante la época de cosecha y eso disminuyó un poco el peso por hectolitro. Ahora también tenemos el peso por 1.000 granos, eso depende de las condiciones de clima. Aquí tenemos números bastante sólidos, pueden ver muchos colores aquí con relación a la variabilidad y pueden ver a la belleza de la cosecha de la parte central de Estados Unidos, porque aquí podemos trabajar con diferentes calidades de trigo y son de acuerdo a las especificaciones exigidas. Y también tenemos el contenido proteico del trigo. La proteína generalmente aumenta con relación, con cuanto más uno se desplaza al oeste, el contenido proteico también es más alto en Nebraska, Kansas, pero estamos en el promedio de contenido proteico de 12%, que es exactamente lo que deseamos en términos de contenido proteico. Y como he dicho, es una cosecha limpia. Pueden ver el DOCAGE. Aquí el azul muestra que estamos en la parte inferior de los números DOCAGE, o sea, los agricultores han hecho un buen trabajo a la hora de utilizar las cosechadoras. Y bueno, las buenas noticias es que tenemos bastante trigo y es bastante asequible la situación de carry out también. Las acciones están aumentando y el precio del trigo continúa siendo bajo. Para el trigo Hard Red Winter es bastante asequible y cuando lo combinamos con el valor bajo del dólar y es un valor adecuado para todos en este momento y estamos observando eso y realmente agradecemos su negocio por poder hacer negocios con ustedes. Nuestras ventas están aumentando significativamente con Sudamérica y los agricultores aprecian esos negocios y vamos a tener un buen suministro de trigo asequible para ustedes. Y apreciamos bastante su negocio. Y bueno, el año del mercado empieza el día 1 de junio. Y bueno, las ventas han empezado muy bien. Aquí tenemos la línea dorada muestra las ventas de este año y estamos superando los años pasados y domésticamente, internacionalmente es una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Y sí, tenemos una gran cosecha de maíz en los Estados Unidos este año que será cosechado en breve y muchas veces el precio de trigo puede afectar el precio del maíz y esa tendencia mantendrá soft red winter y hard red winter. Bueno, eso significa que el trigo estará a precio asequible para los clientes. El trigo más barato generalmente se da en el momento de cosecha. Bueno, la producción de trigo ruso ha caído y hay algo que tener, y es algo que debemos tener en mente, pero ese precio de trigo Hard Red Winter será impactado por la cosecha durante el otoño y vamos a tener una gran cosecha de maíz, por lo tanto continuaremos esperando precios moderados, pero todo está sujeto a la volatilidad. También tenemos las tensiones comerciales que se están observando entre Estados Unidos con algunos países. Algunos países van a tener que enfrentar las tarifas. Lamentablemente, nuestros amigos de Brasil están enfrentando estos problemas con las tarifas, pero la mayoría de los países de Sudamérica no van a sufrir con estas tarifas. Tenemos existencias aumentando para trigo Hard Red Winter a precios competitivos, con buena calidad, con buenas proteínas, con consistencia, que es exactamente lo que uno quiere en sus moliendas.
La cosecha de 2025 ofrece que sería desde bajo contenido proteico, aplicaciones de más fortaleza. Los productores enfrentaron algunos desafíos este año. Empezamos con la sequía y bueno, culminamos con muchas lluvias durante la época de la cosecha. En algunas localidades eso afectó un poco la calidad y eso muestra que tuvimos pesos por hectolitro más bajos, los falling numbers son buenos, por lo tanto no pensamos que eso será un problema. Y vamos a ver los datos para los resultados de las análisis. Y bueno, el USWE también van a llevar a cabo un seminario. Yo creo que van a ver eso durante la segunda semana de noviembre. Y mi amigo Sean Tilley del Programa Internacional de Granos también va a hablar sobre la calidad del, del trigo. Bueno, ha sido un placer hablar con ustedes hoy por la mañana sobre el trigo Hard Red Winter durante esta cosecha. Y ahora tendré el agrado de contestar preguntas. Muchas gracias, mi estimado Aaron. Muchas gracias, Wendy, por sus excelentes presentaciones. Yo quiero, antes de pasar a las preguntas, hacer una recapitulación. We go to our questions. I would like to recap a couple of things so we can see we have sufficient availability of Trigo para atender as necessidades de todos os clientes. Acredito que este é o primeiro we should highlight here en esta presentación. during these. En el Soft Red Winter vemos que si bien el peso hectolítrico ha caído ligeramente de 78 kilogramos por hectolitro a 77.1 con 250 muestras analizadas, no creemos que sea un problema. Y en forma adicional, el falling number, vemos que se reduce ligeramente en las muestras analizadas de 316 segundos en el año 2024 a 298 segundos en el año 2025. A nuestros amigos compradores y molineros les recuerdo, estos números siguen siendo muy aceptables, tanto para la producción de galletas o otros productos donde se utiliza el trigo suave, como también para el uso en mezclas de harinas panaderas. No nos olvidemos que al moler trigo vamos a ver un incremento a lo menos de unos 15 y algunas veces 20 segundos en lo que respecta a falling number. La humedad del Soft Red Winter muy similar al año anterior. El año 2024 el promedio estuvo en 12,9%. El año 2025 vemos que estamos cerca al 12.8%, muy similar nuevamente al año anterior, y sin embargo seguimos estando por debajo de la humedad que presentan los trigos de nuestros competidores en la región. Respecto al Hard Red Winter, vemos también un ligero aumento en la humedad. Pasamos de 10,7 que tuvimos el año anterior a 11,7% de humedad en promedio, lo cual todavía creo que está muy por debajo de las alternativas que se pueden conseguir con trigos de otros orígenes. Ligero peso hectolítrico menor. Por nuestro lado, el área técnica de US Wheat siempre va a estar disponible para apoyarlos en todo lo que se necesite con el objetivo de que puedan sacar el mejor provecho de nuestras clases de trigo. Pasando a las preguntas, vemos la primera pregunta, yo la voy a hacer en español. Me imagino que Wendy la recibe en inglés, en el canal en inglés. ¿Cómo se comparan los avances actuales de la cosecha de trigo Soft Red Winter con el promedio de los últimos 5 años, Wendy? Yo tengo entendido que ya terminó la cosecha de Soft Red Winter. Yeah, so the question was, is the improvement being made over the last 5 years? ¿Cómo se han hecho las And mejoras what has y qué es lo que ha causado? caused that, Miguel? Is that ¿Qué ha correct? causado eso? No, Wendy, la pregunta es
¿Cuál es el What is the avance actual en la cosecha de what soft red winter comparado con el promedio de los últimos 5 años? The progress, the advances that we've made. Yes. So I think I can answer this question. Yo The puedo advances, contestarlo. really is farmer management. Y has sería made huge gestión advancements y gestión in de the los commitment to crop agricultores. quality. And Ellos han so mejorado la calidad we've de had sus a few things. cosechas. Hay algunas Farmers cosas, por ejemplo, that los are growing wheat agricultores are que some of the same están farmers growing plantando year after trigo year. son And aquellos so que han plantado en they los are últimos in años. tune and getting Por more los knowledgeable. años, We have a por lot lo of tanto, research being done tienen at the más universities conocimiento. and Estamos our haciendo más farmers being conocimiento, very más involved in investigación en las universidades y that los information that's coming agricultores out of the universities están to realmente help muy ávidos por make recibir esa improvement practices on información their para farm poder management. mejorar las We also prácticas have a lot en of sus seed companies en that sus are empresas. producing Hay better muchas semilleras varieties también of que wheat, so producen that mejores actual seed variedades that de is getting trigo. planted La is semilla que está improved. siendo And then we also plantada está see mejorada, improvement from our pero hay grain una elevators mejora de los across the elevadores eastern de United States. granos So a they're lo doing a better largo job del of este de testing Estados Unidos. Están and then sharing haciendo that testing mejores data back trabajos with en the el growers. análisis So y están if there haciendo el is any análisis con los challenges in productores si testing hay or algún any breeding desafío challenges, también that en information peso is por being shared back with hectolitro. the farmers. Eso And se sometimes comparte con los they are either agricultores y penalized muchas if veces the o wheat son is not at penalizados si el trigo the quality that they want, no or they're está de getting acuerdo a rewarded la for growing calidad better quality. And recibida so o there's a lot reciben of una better recompensa testing por being done, tener and trigos de then mejor that calidad. those Se está grain haciendo elevators, bastante the higher quality prueba y wheat that's really good también eso crop pasa por los is making it more elevadores through the export y channels. ahora eso está pasando por los And canales so de they're again exportación. doing a Por lo really good tanto, job están of haciendo un testing. buen trabajo a la hora de hacer el análisis. Excelente, gracias Wendy. Solo una consulta, la cosecha 2025 del soft red winter ya terminó, ¿correcto? Todo el soft red winter cosecha 2025 ya está colectado, ¿es correcto? Yes, all the soft Sí, red winter wheat was sí, harvested todo el late July. trigo soft Finished red up in winter all the United fue States. cosechado. A fin de julio ya se culminó toda la cosecha de soft red winter. Sí. Excelente. Una consulta, aprovechando que estamos conversando, Wendy, hay otra consulta relacionada al soft red winter que pregunta ¿cuál es el promedio de DON para soft red winter este año? ¿Hay algún número, algún indicador que nos puedas compartir? So we'll have those results when we release the harvest data. So the USDA will get Vamos a that tener los on resultados Friday with several of the cuando grain anunciemos elevators, los farmers datos, here in cuando hablamos con Ohio, los ascensores along de with some granos y domestic agricultores millers. Is y they have Ohio y seen algunos spotty molineros challenges with han visto with desafíos vomitoxin, but con it's significantly vomitoxina, different than pero I es un think poco several years ago we diferente did que have a años big atrás challenge teníamos un gran desafío vomitoxin con in our vomitoxina. resupply, and most of the buyers probably do remember Y that la year. mayoría de los compradores se Farmers have acuerdan de made a ese lot año. of Los improvement. So even agricultores though han we had some mejorado like weather mucho, aunque conditions hemos that make tenido it ideal, condiciones climáticas farmers applied que han fungicides ayudado and la took a lot of preventative situación. measures. They Los also been agricultores planting tomaron better wheat medidas varieties preventivas, that are también more plantan mejores resistant to variedades de trigos vomitoxin. que son más And resistentes a so we vomitoxina didn't see y as por big lo of a tanto challenge no as what hemos we have maybe in years visto past, even though the un weather desafío conditions como were ideal. veíamos en Farmers años managed that a pasados. lot better. Y ahora los Talking with agricultores saben cómo the manejar grain mejor elevators that are doing, también las they condiciones also have gotten climáticas. much Los better at ascensores testing that. de And so granos they are también han separating mejorado en out las that wheat that análisis. is Están maybe separando the el spotty trigo, wheat que a we've lo had in some mejor areas that have el had trigo con vomitoxin. manchas que That presentan corn here for vomitoxina. domestic Eso is también being sent for domestic feed consumption. So being Eso fed to también livestock se here to be está used domestically, utilizando para not producir shipped alimento through animal export, so not y no sent to está our siendo millers. So they utilizado are doing para lots of testing. exportación y They tampoco se also, the está elevators have enviando a been los incentivizing molineros. so Los, farmers have los proper management agricultores también
siguen prácticas de gestión adecuadas para impedir vomitoxina y están recibiendo una recompensa en los ascensores de granos. A lo mejor tuvimos un pequeño desafío, pero no se compara al año pasado. Y vamos a tener números en los próximos meses para anunciar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Wendy. Agradecemos mucho tu apoyo con estas respuestas. La última pregunta para Soft Red Winter. Yo personalmente vi que las diferencias en proteína base 12% de humedad son mínimas, ¿no? Vemos que el año pasado la proteína en base 12% de humedad estuvo en 9.8% y vemos que las últimas muestras indican que la proteína es de 9.5% base 12% de humedad en el año 2025. ¿Cuál es tu visión respecto al rango de proteínas de Soft Red Winter? No debe haber ningún problema para originar proteínas cercanas a 9,5, que es lo que compra el mercado. Típicamente para niveles de proteína tiene que estar por arriba de 9% en Soft Red Winter, diferente en otras clases de trigo, porque esto principalmente se utiliza para galletas, tortas. Aquí hay menos fuerza de gluten y es ideal para estos productos de pastelería. Hemos visto que el promedio de 5 años fue 9.4% en niveles de proteína. El año pasado tuvimos 9.8% y este año vamos a tener 9.5%. Estamos realmente en donde deberíamos estar. No tenemos grandes preocupaciones con relación a los niveles de proteína o niveles proteicos. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias por todas tus respuestas. Mi estimado Aaron, vamos a ver si nos puedes ayudar con algunas preguntas que hay referentes al Hard Red Winter. Primero, lo mismo referente al tema de DON. ¿Cómo ves tú los niveles de DON en Hard Red Winter comparado con el año anterior? ¿Ves algún tema de preocupación para nuestros clientes? No hay nada que debería preocupar a los clientes de DON. Este año no hemos tenido ningún relato. Este año fuimos muy afortunados. Las lluvias se dieron cuando el trigo estaba floreciendo y no vimos eso. Las lluvias llegaron al final de la estación, no fue un problema en la cosecha de trigo Hard Red Winter. Las lluvias, o sea, se dieron en el momento exacto. Excelente, excelente saber eso. Otra consulta que es referente a la reología del Hard Red Winter. Si bien vemos que viene una buena cosecha, a pesar del miedo inicial por el exceso de lluvias y todo, las cosas se dieron de muy buena manera. ¿Existe alguna estimación referente a valores de W, de alveo y de estabilidad de farino para Hard Red Winter de diferentes niveles de proteína? ¿Tenemos información reológica disponible o aún no?
We don't have a lot of information yet. No It is a little tenemos bit mucha early on that. The way información. we handle the O samples sea, is we cómo do lidiamos las con testing las on the grain first, muestras. and then Primero combine those analizamos los samples into granos y composite combinamos samples, estas muestras which en are muestras milled, and then we do the compuestas dough y and flour analysis después on it. hacemos el I análisis en have la talked masa y en to la harina. Sí he a private conversado testing company con in Kansas City empresas de análisis that has done particulares some en la testing, ciudad de Kansas que han and they hecho are seeing algunos good análisis results. y ellos están viendo buenos resultados. And some encouraging Y news on también flour eh, water absorption. también Seeing some good news on información that. alentadora We'll sobre see la if that absorción translates to de milk agua absorption. It's a little bit de too early to have harina. that data. Vamos a ver si hay But absorción we'll durante la obviously cocción, be able to share that pero information tengo with la you. I certidumbre suspect que Miguel va a uh, compartir esa información tan those solo se la numbers are going to be transmitamos. good. Me imagino que las We cifras van had a a ser muy very buenas. uh, Tuvimos typical crop in the United States una where we can cosecha find muy those típica en pockets los of Estados high protein, Unidos en which donde translate into podemos good ver las stability áreas numbers. de alta proteína, que son And buenos so I think números de the number estabilidad. of bushels we Y have, the creo que larger el number of número bushels we de have, bushels que tenemos we're en going to este be able momento, to bueno, vamos do a a whole poder, range vamos a poder, of wheat shipments. vamos a poder despachar bastante trigo. Excelente, Aaron. Otra consulta desde Brasil. Nos preguntan que la cosecha de trigo Harred Winter desde la parte sur al norte de los Estados Unidos ha sufrido variaciones con respecto al clima. La consulta es, ¿se consigue mantener el padrón de calidad a pesar de estas variaciones de clima en las diferentes regiones? Yeah, that's a great question. Esa es una excelente pregunta y sí podemos mantener la calidad y siempre lo decimos y lo instamos y está especificado en los contratos que compran y tenemos una superficie plantada tan grande en los Estados Unidos de donde cosechamos Hard Red Winter, si es de origen del Golfo de Texas, tenemos trigo de Texas, Nebraska, Kansas, Colorado, y Oklahoma, aunque hubo bastante lluvia en la parte central de Kansas, eso sí afectó un poco la calidad del trigo. La parte oeste de Kansas fue completamente diferente, buen nivel proteico, buen rendimiento, buen peso por hectolitro, el gran volumen de bushels que tenemos. Claro, eso nos ayuda a obtener la especificación de calidad que son demandadas. Claro, tenemos lo suficiente para satisfacer la necesidad de todos. Excelente, excelente, mi estimado Aaron. Muchas gracias por tu consulta. Sigo revisando. Aquí tengo otra consulta desde Chile y de repente nuestro amigo Andrés Saturno junto a Wendy nos pueden ayudar a responderla. La pregunta dice así, ¿hay disponible alguna información sobre dureza de grano en Soft Red Winter? Hemos visto una tendencia a la baja en la dureza en las cosechas anteriores, lo cual ha impactado los tiempos de acondicionado que se recomiendan para esta clase de trigo. ¿Tenemos información disponible de dureza con respecto al Soft Red Winter? Don Andrés, adelante. No hay ningún... déjame cambiarme al español. Ya. Segundo. Español. Ya. No hay ningún problema en responderla. El Soft Red Winter, estudié, por lo menos lo que tenemos nosotros en reporte de la cosecha, es el único trigo, en la única clase de nuestras clases de trigo que no ha cambiado nada o casi nada en cuanto a la dureza. ¿Sí? El resto de las clases sí ha ido disminuyendo. El Soft White, el Hard Red Winter, el DNS, lo que tenemos en el reporte de la cosecha, yo hice unas
unas gráficas y vimos cómo ha ido disminuyendo su dureza al pasar los años, pero la calidad se ha mantenido, ¿sí? Las absorciones se han mantenido. La única diferencia es un poco la estructura, es decir, se ha vuelto un poco más suave, ¿sí? Cada una de estas clases. ¿Cuánto específicamente? Podemos discutirlo un poco más con calma con la persona que está haciendo la consulta, pero el software winter no. El software winter no ha tenido, Se ha mantenido. se ha mantenido en el promedio más o menos. La disminución ha sido muy mínima, entonces no hay una diferencia importante. Excelente, mi querido Andrés. Aprovecho de comentar otra pregunta que creo que la podemos contestar, Andrés, nosotros, que dice, ¿los incrementos en los rendimientos de cosecha pueden impactar en la calidad de las propiedades de la masa obtenidas con trigo Soft Red Winter? Efectivamente, el incremento de rendimiento que está dado principalmente con buenas condiciones climáticas, puede hacer que el nivel de proteína sea ligeramente inferior. Al tener esta situación, en el caso del Soft Red Winter, no hay ningún problema porque la característica de las proteínas del Soft Red Winter sabemos cuáles son y cuáles son sus mejores usos, ¿no? También sabemos que el Soft Red Winter hoy día en Sudamérica se utiliza en mezclas de harinas panaderas en diferentes porcentajes con muy buenos resultados. No solamente el Soft Red Winter, sino también dentro de los suaves, nuestra clase de trigo Soft White. No sé, Andrés, si tú quieres agregar algo más. No, sinceramente yo en cuanto a la parte agronómica desconozco bastante. Creo que tú, Aaron y Wendy conocen mucho más que yo. Pero sí, no, sinceramente no creo que afecte de gran manera el software winter. Más que es un área que siempre ha tenido buena lluvia, siempre ha tenido buen rendimiento. Correcto. Ahí vimos, gracias Andrés, ahí vimos también una consulta de conversión de 12% humedad a base seca. Andrés ya lo contestó. Hay una tabla que nosotros disponemos también y podemos confirmar que 9.5 de proteína en base 12% de humedad, que es como los Estados Unidos reportan digamos, a una proteína de 10.8 en base 0% humedad o base seca. Tenemos otra pregunta por acá. Mi amigo Aaron, ¿alguna diferencia en el falling number del Harvest Winter 2025 con respecto al 2024? Yo creería que no hay nada que preocuparnos. ¿Qué nos puedes comentar? No hay mucho que nos debería preocupar. Sí, tuvimos lluvias en la época de cosecha en Oklahoma, Texas y Kansas. Por lo tanto, sí tuvimos áreas aisladas, o sea, con números descendientes que no fueron buenos, pero es el trigo que va para alimentar al ganado, porque el peso por hectolitro también es mucho más bajo. Y muchas veces los ascensores de granos van a rechazar esos trigos y bueno, y no le queda otra al agricultor que llevar eso a algún lugar para alimentar al ganado. Y, y esos trigos no se venden en el mercado internacional de trigo, pero basado en los falling numbers que hemos dicho, no es muy diferente en realidad este año cuando lo comparamos al año 2024. Muchísimas gracias, Aaron. Complementando algo que hemos aprendido también de nuestros agricultores sabemos que la lluvia puede afectar, digamos, los niveles de falling number. Sin embargo, más importante que la lluvia es el tiempo que la lluvia dura y también las condiciones climáticas que vienen después de la lluvia. Porque si llueve pocas horas y después hay calor y esto se seca rápidamente, realmente no tiene ningún impacto en los niveles de falling number del cultivo. Pero muy bien, muy bueno saberlo, Aaron, que podemos estar tranquilos
también con el falling number en la cosecha 2025 de Harrod Winter. Vemos otra consulta referente a los cambios de la relación de P partido por L en Harrod Winter. Yo personalmente no creería que haya ningún cambio. Como Aaron ha mencionado, apenas tengamos las pruebas reológicas de laboratorio más en detalle de la cosecha, las estaremos compartiendo con nuestros clientes en la región. Pero yo quedo muy tranquilo y estoy seguro que el Harrod Winter, tanto el Harrod Winter como el Soft Red Winter, van a cumplir todas las expectativas de nuestros clientes en Sudamérica y van a poder ser utilizados en todas las aplicaciones en las cuales se utilizan en los diferentes países de la región. No veo ninguna otra pregunta en el marco. De todas maneras, si hay cualquier consulta adicional, vamos a estar pendientes para resolverlas en forma particular. Vamos a compartir las presentaciones con los asistentes y nos hemos demorado justo 1 hora en la sesión, que era lo que queríamos tomar esta mañana. Agradecerles nuevamente a todo el equipo de la US WIT Santiago, a nuestros presentadores, Wendy Osborne y Aaron Harris. Muchísimas gracias por su permanente y incondicional apoyo. Agradecer también a todos los compradores y a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy. Muchísimas gracias y estamos en contacto para lo que necesiten. Okay. Okay, guys. Are ready to start. I'm going to start the session right now. Can't find the option. Mm-hmm.